mucho antes de que su nombre quedara manchado por uno de los mayores escándalos del boxeo moderno. Antonio Margarito era admirado como un ejemplo del clásico guerrero mexicano. Tenaz, incansable y dispuesto a morir sobre el ring si era necesario. Nació el 18 de marzo de 1978 en Torrance, California, pero sus raíces y su corazón pertenecían a Tijuana, la ciudad que lo vio crecer y transformarse en una fiera del boxeo. Desde muy pequeño, Margarito mostró un carácter fuerte, moldeado por la lucha diaria en los barrios humildes. Su entorno no ofrecía comodidades, pobreza, calles polvorientas y la constante necesidad de probar su valor. Fue ahí, entre peleas callejeras y tardes interminables, frente al televisor viendo a leyendas como Julio César Chávez, donde comenzó a formarse su sueño: ser campeón mundial. A los 15 años debutó como boxeador profesional. No tuvo una carrera amateur extensa, como muchos otros, sino que aprendió directamente sobre la marcha, a puñetazo limpio, enfrentando a rivales mucho más experimentados. Este camino duro, casi salvaje, le permitió construir una resistencia poco común y una mentalidad de acero. Margarito no era el más técnico, pero su estilo intimidaba, se lanzaba al ataque sin tregua. Absorbía golpes como si no le afectaran y seguía avanzando como un toro desbocado. En los primeros años, acumuló combates en lugares pequeños, en carteleras poco vistosas, muchas veces mal remuneradas. Sin embargo, su récord empezó a llamar la atención. No solo ganaba, sino que destrozaba físicamente a sus rivales. Poco a poco, se convirtió en un secreto a voces dentro del circuito del boxeo profesional. Había un joven mexicano que pegaba como un martillo y parecía indestructible. Su consagración llegó cuando conquistó el título mundial welter de la WBO en 2002 al derrotar a Antonio Díaz. Fue un combate feroz, típico del estilo de Margarito, en el que impuso su volumen de golpes y su ferocidad. A partir de ese momento, su nombre empezó a aparecer en los medios deportivos internacionales. Ya no era solo un peleador del circuito mexicano, ahora era un campeón del mundo. Pero el título no le hizo perder el hambre. Margarito defendió su cinturón en múltiples ocasiones, enfrentando a boxeadores de primer nivel como Andrew Lewis, Kermit Cintron y Joshua Clottey. En cada pelea, reforzaba su reputación de ser el hombre más temido de las 147 libras. Su apodo lo decía todo: el Tornado de Tijuana. Su estilo basado en la presión constante, la absorción de castigo y la pegada brutal era un espectáculo que fascinaba y aterraba por igual. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera llegó en julio de 2008, cuando enfrentó al puertorriqueño Miguel Cotto en Las Vegas. Cotto llegaba invicto, con un boxeo técnico y preciso. Muchos lo daban como favorito. Pero en una guerra de desgaste y violencia, Margarito se impuso con una brutalidad escalofriante. Cotto terminó con el rostro desfigurado, sangrando profusamente y cayendo de rodillas, incapaz de resistir los golpes que parecían de piedra. Fue una victoria histórica, celebrada por millones, y que elevó a Margarito al Olimpo del boxeo latinoamericano. Sin embargo, no todos compartían el entusiasmo. Detrás de las cámaras, algunos comenzaron a preguntarse cómo era posible que Margarito golpeara tan fuerte. ¿Era simplemente talento? ¿Una genética privilegiada? ¿O había algo más? En el boxeo, donde los detalles pueden costar una vida, cualquier irregularidad puede levantar sospechas. Su estilo, además, generaba un tipo de daño particular: cortes profundos, hematomas extraños, fracturas que no eran comunes. Los rumores comenzaban a circular, pero sin pruebas nadie se atrevía a acusar al ídolo. Además, Margarito era un boxeador querido por el público mexicano, una figura que representaba el esfuerzo y el coraje del hombre común frente a los poderosos. Con el cinturón en la mano y la gloria en sus espaldas, Antonio Margarito parecía destinado a un lugar eterno en el Salón de la Fama. Pero como tantas otras historias del boxeo, la suya también escondía una cara oculta, una sombra que,
Aunque invisible en ese momento, ya empezaba a extenderse sobre su legado. Lo que nadie imaginaba era que, apenas unos meses después de su mayor triunfo, todo lo que había construido, con sudor, sangre y sacrificio, estaría al borde del colapso. El guerrero admirado se transformaría en el villano odiado, y el mito se rompería. Al descubrirse lo que había realmente dentro de sus vendajes, la fecha que marcó el principio del fin fue el 24 de enero de 2009. Notados en el legendario Staples Center de Los Ángeles. Todo estaba listo para lo que prometía ser otro capítulo épico en la carrera de Antonio Margarito, quien llegaba como campeón mundial de peso welter de la 10 de la WBA. Su rival, el experimentado estadounidense Shane Mosley, un boxeador de enorme trayectoria, conocido por su velocidad y precisión, aunque considerado por muchos como el underdog en esa pelea. Las apuestas estaban a favor de Margarito. Venía de vencer brutalmente a Miguel Cotto y parecía imparable. El ambiente en el estadio era eléctrico. Pero mientras los fanáticos ocupaban sus asientos y las cámaras comenzaban a rodar, algo muy distinto ocurría entre las paredes del vestuario del campeón mexicano. Como manda el reglamento, representantes de ambos equipos estaban presentes durante el vendaje de manos. Fue entonces cuando Naseem Richardson, el entrenador de Mosley, notó algo que cambiaría la historia del boxeo. Mientras observaba cómo el equipo de Margarito colocaba las almohadillas sobre las manos del peleador, notó que algo no estaba bien. El vendaje tenía una textura y rigidez inusuales. Alarmado, pidió que lo detuvieran. «¡Eso no es normal!», exclamó. Los comisionados presentes se acercaron y, tras una breve revisión, encontraron una sustancia blanca y granulada dentro de las almohadillas, parecida al yeso o al sulfato de calcio, la misma que se utiliza para fabricar moldes duros. El impacto fue inmediato. Las autoridades de la Comisión Atlética de California detuvieron el vendaje, confiscaron el material y ordenaron utilizar un nuevo set, esta vez completamente supervisado. Aunque la pelea siguió en pie, el escándalo ya había nacido. Esa noche, en el ring, todo fue distinto. Shane Mosley, alimentado por la indignación, luchó con una determinación renovada. Desde el primer asalto, se vio que Margarito no era el mismo. Lentamente, pero sin pausa, Mosley dominó al mexicano, conectando combinaciones precisas y usando su inteligencia táctica para desarmarlo. En el noveno asalto, con Margarito completamente superado y visiblemente castigado, el árbitro detuvo el combate. Nocaut técnico. El campeón había sido destronado, pero lo más importante no fue la derrota, sino lo que ocurrió fuera del ring. En las horas y días posteriores, los medios comenzaron a divulgar lo que se había descubierto en el vestuario. Las almohadillas endurecidas fueron enviadas a un laboratorio, donde se confirmó la presencia de una sustancia química que, al mezclarse con el sudor, se convertía en una masa sólida similar al yeso. Lo que parecía una simple sospecha se transformó en una evidencia irrefutable de intento de trampa. La indignación creció a nivel mundial. Boxeadores, promotores y fanáticos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que un campeón del mundo intentara una artimaña tan peligrosa? ¿Cuántas veces antes había hecho lo mismo sin ser descubierto? Las sospechas se trasladaron rápidamente a su pelea anterior, la victoria contra Miguel Cotto en 2008, en la que el puertorriqueño terminó desfigurado y sangrando como nunca antes. Cotto, al enterarse del escándalo, no ocultó su decepción. Aunque no acusó directamente, dejó entrever que, de haber existido ese tipo de trampa en su combate, su carrera y su integridad física habrían estado en riesgo. La Comisión Atlética de California actuó con contundencia. En una audiencia realizada semanas después, retiró la licencia de Margarito y lo suspendió por 1 año, al igual que a su entrenador, Javier Capetillo, quien fue declarado responsable directo de introducir las almohadillas manipuladas. Capetillo admitió haber usado accidentalmente los vendajes incorrectos, una explicación que muy pocos creyeron. Aunque Margarito insistió en que no sabía nada y que confiaba plenamente en su equipo,
Su imagen quedó gravemente dañada. En un deporte donde la seguridad del oponente es sagrada, cualquier intento de alterar las reglas se considera no solo una trampa, sino un crimen moral. Lo que más escandalizó al público fue la naturaleza del engaño. No se trataba de una sustancia para mejorar el rendimiento o de un error técnico, sino de un elemento que podía fracturar el rostro de un rival con facilidad, poner en riesgo su visión, su mandíbula e incluso su vida. En otras palabras, el yeso en los guantes no era solo trampa, era una forma de arma blanca encubierta. La indignación no se quedó en el mundo del boxeo. Periódicos, noticieros y programas de televisión analizaron el escándalo durante semanas. La imagen de Margarito, una vez símbolo de valentía y entrega, fue sustituida por la del tramposo peligroso. Muchos pedían que se lo sancionara de por vida. Otros exigían que se revisaran todas sus peleas pasadas. Así comenzó el derrumbe de una carrera que, hasta entonces, parecía destinada a la grandeza. En lugar de seguir escribiendo páginas de gloria en la historia del boxeo, Antonio Margarito se encontró en el centro de una tormenta de desprestigio, sospechas y rechazo. Y todo por una decisión o una complicidad que, en cuestión de minutos, transformó su legado de campeón en una advertencia eterna. Tras el escándalo del yeso en los vendajes, Antonio Margarito quedó suspendido del boxeo por la Comisión Atlética de California. Durante un año entero no pudo subirse a un ring profesional. Pero más allá del castigo administrativo, fue su reputación lo que recibió el golpe más letal. Donde antes había aplauso, ahora había sospechas. Donde antes era recibido como un héroe por la afición mexicana y mundial, ahora lo miraban con recelo, como si su sola presencia ensuciara el cuadrilátero. La prensa, que antes lo alababa como el gladiador de Tijuana, ahora lo calificaba de traidor. Incluso muchos colegas de profesión, boxeadores activos y retirados, manifestaron su rechazo público hacia Margarito, alegando que había cruzado una línea que jamás debía haberse tocado. El regreso con sombras. En 2010, cumplida su sanción, Margarito volvió a los rings, pero el mundo ya no era el mismo para él. Enfrentó a Manny Pacquiao, uno de los mejores libra por libra de la historia, en un combate por el título Super Welter del WWE. La pelea fue una auténtica pesadilla. Pacquiao lo dominó desde el primer asalto, lanzando combinaciones a una velocidad y precisión quirúrgica. Margarito, fiel a su estilo, resistió lo indecible, pero esta vez su dureza no fue suficiente. Al final del combate, Margarito terminó con el rostro completamente desfigurado. Sufrió una fractura en el hueso orbital del ojo derecho que puso en riesgo su visión. Requirió cirugía, y aunque se recuperó físicamente, nunca volvió a ser el mismo. La derrota fue devastadora no solo en términos deportivos, sino simbólicos. El Tornado de Tijuana había sido completamente anulado, humillado ante millones de espectadores. Y lo peor, sin sus vendajes mágicos, parecía un boxeador común. A pesar de ello, aún quedaba un capítulo pendiente en su historia. La revancha contra Miguel Cotto. La revancha de Cotto, justicia en el ring. El 3 de diciembre de 2011, se celebró la tan esperada revancha entre Margarito y Miguel Cotto en el Madison Square Garden de Nueva York. Para Cotto no era solo un combate más, era su oportunidad de limpiar su nombre, de vengarse deportiva y emocionalmente de quien, según muchos, lo había traicionado de la manera más vil. Desde el inicio, Cotto se mostró técnico, disciplinado y enfocado. Utilizó su jab para mantener la distancia y golpeó repetidamente el ojo operado de Margarito, sabiendo que ahí residía su punto débil. Cada golpe era una declaración. Esto es por lo que me hiciste. La intensidad del puertorriqueño contrastaba con la lentitud y el desgaste físico de Margarito, quien ya no tenía la misma movilidad ni reflejos de antaño. En el 10º asalto, tras examinar el ojo inflamado de Margarito, el médico del ring recomendó detener el combate. El árbitro aceptó. Victoria por nocaut técnico para Miguel Cotto. La escena fue poderosa.
Cotto no celebró con euforia. Simplemente alzó los brazos con serenidad. No necesitaba más. Para él, ese momento representaba una justicia poética, una cicatriz cerrada, una deuda saldada. Margarito, por su parte, se retiró del ring cabizbajo, con su orgullo destrozado. Había sido vencido por el mismo hombre que una vez aplastó, pero esta vez sin polémicas, sin sospechas, sin trampas. Solo habilidad, preparación y honor. El ocaso de un guerrero. Tras aquella derrota, Margarito anunció su retiro en 2012. Afirmó que las lesiones en su ojo ya no le permitían competir al máximo nivel. Pero la verdad era más amarga. El mundo del boxeo ya no lo quería. Durante los años siguientes, intentó mantenerse cerca del deporte, pero cada vez que aparecía públicamente, la conversación giraba en torno al escándalo. Entrevistas, documentales, artículos de opinión, todos apuntaban a la misma herida que nunca cicatrizó. Su nombre, antes sinónimo de valentía, ahora iba irremediablemente unido a la palabra tramposo. En 2016 y 2017, contra todo pronóstico, Margarito regresó brevemente al boxeo, con un par de combates en México y Texas. Aunque logró algunas victorias, estaba claro que lo hacía más por nostalgia que por ambición deportiva. Sus movimientos eran torpes, su ritmo lento, su energía apagada. Los fanáticos que aún lo apoyaban lo hacían más por cariño que por expectativa. Finalmente, se retiró de manera definitiva, ya sin títulos, sin grandes bolsas de dinero y con una reputación que jamás pudo reconstruir por completo. ¿Ignorancia o complicidad? Una de las grandes preguntas que persiste hasta hoy es, ¿sabía Margarito lo que tenía en sus vendajes? Él siempre lo ha negado. Ha afirmado, una y otra vez, que confiaba ciegamente en su equipo y que nunca habría aceptado una trampa tan peligrosa. Su entrenador, Javier Capetillo, se responsabilizó de todo, diciendo que colocó por error las almohadillas equivocadas. Pero para la mayoría, esa explicación no es suficiente. En un deporte como el boxeo, donde cada vendaje es parte de un ritual sagrado, resulta difícil creer que un peleador no sepa exactamente qué llevan sus manos. La posibilidad de que el fraude fuera premeditado y sistemático sigue flotando como una nube negra sobre su legado. La historia de Antonio Margarito es una de las más contradictorias del boxeo contemporáneo. Un hombre que, con sangre, sudor y determinación, se abrió camino desde los barrios más humildes hasta las carteleras más prestigiosas del mundo, solo para verlo todo derrumbarse en una noche marcada por la traición y la duda. Su legado es un espejo roto. Refleja tanto la gloria del esfuerzo como la sombra de la deshonestidad. El veredicto moral del mundo del boxeo. Años después del escándalo, y a pesar de su insistencia en que no sabía lo que llevaba en las manos, la mayoría del mundo del boxeo lo condenó moralmente. No fue solo una infracción de las reglas, fue una traición al código de honor del pugilismo. En un deporte donde la vida del oponente puede estar en juego con cada golpe, alterar los vendajes es un crimen de proporciones éticas enormes. Muchos boxeadores retirados, incluyendo leyendas como Oscar de la Hoya, Bernard Hopkins y Roy Jones Jr., expresaron públicamente su indignación. Incluso aquellos que admiraban su estilo agresivo y su resistencia, ya no podían ver a Margarito con los mismos ojos. Y lo que resultó aún más devastador fue que su escándalo ensombreció todas sus victorias pasadas. ¿Cuántas de ellas fueron legítimas? ¿En cuántas de esas noches gloriosas sus rivales fueron golpeados por manos endurecidas con yeso? La duda, en este caso, es una sentencia sin apelación. En entrevistas posteriores a su retiro, Margarito ha intentado mostrarse como un hombre arrepentido, aunque nunca ha admitido culpabilidad directa. «Confío en mi entrenador. Siempre lo hice», dijo en una ocasión. En otras declaraciones, llegó a insinuar que fue víctima de un linchamiento mediático,
usado como chivo expiatorio en un mundo lleno de hipocresías. Pero sus palabras no lograron limpiar su nombre. Al contrario, muchos vieron en su negativa a reconocer responsabilidad una prueba más de su falta de integridad. Sin embargo, también existe un sector que lo defiende. Algunos fanáticos, particularmente en México, todavía lo recuerdan como un ídolo de los barrios, un símbolo del luchador que nunca se rinde, incluso cuando todo está en su contra. Para ellos, Margarito fue, y sigue siendo, un guerrero injustamente crucificado por un error del equipo técnico. Esa dualidad, villano para unos, mártir para otros, define el legado de Margarito hasta el día de hoy. Un legado que cambió el boxeo. Si hay algo positivo que salió del caso Margarito, es el impacto que tuvo en la regulación del boxeo. Desde el escándalo, las comisiones atléticas de Estados Unidos y otros países comenzaron a reforzar sus protocolos de supervisión. Los vendajes ahora se revisan con más rigor, y hay más transparencia en los procedimientos previos a los combates. El caso también generó conciencia sobre los límites éticos en un deporte que ya de por sí es brutal. El boxeo, como disciplina, exige contacto físico extremo, pero también se basa en un principio inquebrantable: el respeto al oponente. Cuando ese respeto se rompe, lo que queda no es boxeo, sino agresión disfrazada. La historia de Margarito es ahora estudiada como un caso emblemático en escuelas de boxeo, documentales y seminarios deportivos, no por sus victorias, sino como advertencia. Es el ejemplo perfecto de cómo una decisión equivocada, un atajo hacia el éxito, puede destruir una carrera que tomó décadas construir. ¿Redención posible? ¿Merece Antonio Margarito una segunda oportunidad en el corazón del público? La respuesta, como tantas otras en el deporte, no es unánime. Para muchos, el simple hecho de haber intentado usar un arma encubierta en el ring lo inhabilita para siempre de cualquier redención. Para otros, el castigo ya fue suficiente. Perdió su título, su licencia, su visión parcial y su prestigio. ¿Qué más puede pagar un hombre? Quizás lo más trágico es que su historia no puede separarse de su error. A diferencia de otros atletas que se retiraron entre ovaciones, Margarito se despidió en medio del silencio, la controversia y la duda. Y aunque intente reescribir su narrativa, los archivos, los reportajes y la memoria colectiva lo seguirán recordando como el boxeador de los guantes de yeso, el recuerdo imborrable. En el imaginario popular, la imagen más recordada de Antonio Margarito no es alzando cinturones, ni celebrando victorias. Es la de un hombre en el vestuario, con vendas sospechosamente duras, rodeado de autoridades, mientras la verdad comienza a emerger como un golpe devastador que nadie vio venir. El legado de Margarito no es el de un campeón, ni el de un caído en desgracia. Es el de un hombre partido en dos. Por un lado, el guerrero incansable que inspiró a una generación. Por otro, el símbolo de una traición que sacudió los cimientos del boxeo moderno. Su historia nos recuerda que el verdadero combate no siempre ocurre en el ring, sino dentro de cada atleta, cuando debe decidir entre el camino largo de la integridad o el atajo letal del engaño. Gracias por acompañarnos hasta el final de este impactante recorrido por la historia de Antonio Margarito. Si llegaste hasta aquí, es porque valoras el periodismo profundo, las historias reales y las lecciones que nos dejan los grandes del deporte, en su gloria y en su caída. Si este video te hizo reflexionar o te emocionó de alguna manera, no olvides dejarnos un me gusta, compartirlo con tus amigos amantes del boxeo y, sobre todo, suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Cada semana publicamos nuevas investigaciones, biografías reveladoras y momentos inolvidables que marcaron la historia del deporte y del espectáculo. Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Margarito merecía una segunda oportunidad? ¿O su error fue imperdonable? Déjanos tu comentario aquí abajo. Lo leemos todo y tu voz es parte fundamental de esta comunidad. Activa la campanita y mantente atento a los próximos videos. Lo mejor aún está por venir.